Sí, Sí, me encanta hay que cuando... mandarle muchos besitos a Toñita, te queremos y te extrañamos mucho. Falta también San Blas en la clase, entonces otro que queremos y extrañamos mucho. el anterior. Chicos, entonces hoy estamos hablando de un tema raro, ¿cierto? Que normalmente no habíamos hablado en clase de filosofía. Hemos estado aprendiendo filosofía a partir de los mitos griegos. Hemos leído dos. Señora, ¿Es el mito griego de Santa Claus? Ay, no. ¿Cómo se llama el que trae regalos? Pasamos de Santa pinche Claus no es ningún mito griego, entonces vamos a ver. Esta vez, en vez de leer, Es un mito ártico. les tengo un videíto. Este es el mito de Deucalión y Pirra. Acuérdense pues que los nombres antes eran los nombres de antes. Un nombre raro de la fino-filipino. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Dale los subtítulos, por favor, tía. ¿Se los El quito? mito de Deucalión y Pirra. No. Qué perra. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sapientia. Seguro que conoces la historia bíblica del Arca de Noé, pero lo que a lo mejor no sabes es que griegos y romanos tenían un mito sorprendentemente parecido, el mito de Deucalión y Pirra. Nuestra historia comienza con el dios Zeus enfurecido. La humanidad lo había decepcionado una vez más. Ese pobre Zeus. Decepcionado, decepcionado. Sí. No hay quien lo contente, ¿no? Y entonces, ¿con qué decidió castigar Zeus a los humanos? Luego casi no es el 2 del rayo. Con un brutal diluvio. Decidió castigarlos con un brutal diluvio. Vaya. Qué casualidad. Ya, pero ese no es el mito de Noé. Solo dos seres consiguieron salvarse, Deucalión, hijo de Prometeo, y su esposa Pirra, hija de Epimeteo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Prometeo? Sí. Sí. Ah, Yo me vi un mito que yo no sé qué, que un dios se enojó y hizo llover sangre, algo así. Sí. Sí, Bueno, también. es un poco sádico, pero sí. Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Consiguieron salvarse, Deucalión, hijo de Prometeo, y su esposa Pirra, hija de Epimeteo. Deucalión, por consejo de su padre, había construido un arca en el que pudieron ponerse los dos a salvo. No, Deucalión es el hijo de Prometeo. Y el otro es el Epimeteo. Sí, Ellos no son hermanos, Me perdí. Epimeteo y Prometeo. ok. Mi hermana me Prometeo, está diciendo que sí son hermanos. Prometeo, La humanidad. Prometeo es el que le robó el fuego a los dioses y se los dio a los humanos. Él tuvo un hijo que se llamaba Deucalión. O sea, según los griegos, si él no le roba el fuego a los dioses, no existiría el fuego. Sí. Podría decirse. ¿Qué dice Valeria? A ver, si Prometeo no le hubiera robado el fuego a la llama eterna o algo así, a los dioses, técnicamente los humanos no hubieran sobrevivido porque Zeus les quitó el fuego. Y acuérdense que el fuego no solamente representa el fuego, el calor, la capacidad de cocinar los alimentos, la capacidad de defenderse. El fuego también representa el intelecto, el pensamiento, el fuego del conocimiento. ¿Sí? Entonces, Prometeo es el que sí, pero este mito es de Deucalión, el hijo de Prometeo, y Pirra, la esposa de Deucalión. Elena. Pero, ¿Pirra es hija de quién? Pirra es la esposa de Deucalión. ¿Quién dice? La nuera de Prometeo. Ya vamos a ver. Es hija del hermano de Prometeo, son hermanos. Pirra, hija de Epimeteo. Ajá. Pirra Epimeteo. es hija de Epimeteo. O sea que se casaron entre primos. Hermanos. Primos. Primos. Sí, primos, entre primos. Pirra es hija de Epimeteo. ¿Y quién era la esposa de Epimeteo? ¿Se acuerdan? ¿Esta no era Pandora? Pandora, sí, señora. Pandora. ¿Sí ves? Sí, o sea que Pirra era hermosa. Solo sabía que empezaba con P, pero nada más. Sí. Pirra y Pandora. ¿Sí? Sí, se casan entre primos, se casan Deucalión y Pirra. Como Pues que yo veo a Zeus Zeus está en casado caso con su propia hermana. Sí, ¿Qué? lo mismo al mismo tiempo, Elena y... Hola, San Blas, no te había visto. Por fin.
Sí, Sando y Elena dijeron lo mismo, sí. Acuérdense Sí. que esto es una genética todos contra todos. What? Sí. O sea, ya todos con todos. Entonces, Pirra, hija de Epimeteo, y Deucalión, hijo de Prometeo, ¿cierto? Deucalión, por consejo de su padre, ya sabemos que el padre de Deucalión es Prometeo, el que ve más allá. Entonces, el papá a Deucalión le dice, construite algo, ¿cierto? Teo. Deucalión, por consejo de su padre, había construido un arca en el que pudieron ponerse los dos a salvo. Llegaron al único lugar que todavía no había sucumbido al agua, el monte Parnaso. El monte Parnaso es un sitio real en este momento, existe geográficamente. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar el monte Parnaso. Es el protagonista de nuestra historia, Simón, Sama, ¿cierto? Entonces, el único sitio que no se inundó cuando Zeus se enojó con los dioses y los únicos humanos que se salvaron. Pero en Deucalión y Pirra, ese sitio fue el monte Parnaso. Ascendieron el monte y rindieron tributo a las divinidades y a la profetisa Temis. ¿Por qué cuando llegaron empezaron a rendirle tributo a los dioses? ¿Quién sabe? ¿Quién se imagina por qué? Para que dejaran de llover. Porque el diluvio fue un castigo de los dioses, porque los humanos, los hombres, no se habían portado bien, entonces Sí, estaban... pero no se supone que ellos son unos semidioses, al ser hijos de un dios, o algo así. Hay dioses, hay Dioses. semidioses, hay héroes, hay Tía, una fauna enorme, Elena. Serían semillones ¿quién es esa que está como- solita? Esa es Pirra. Y es como del hebreo, agua. creo, algo así. Ah, la otra azulita. Ah, no, la otra azulita. Espérame que tenía la cámara al otro lado. Sí, esa es Temis, la encargada de los oráculos. Por ahora. ¿Cómo así? ¿Qué es un Y los oráculo? que predicen, ¿Qué es un oráculo? Eso, Sama. ¿Qué es un oráculo, Sama? Cuéntales a O sea que ella le dice que va a predecir a los oráculos. son como hacen. Un oráculo no es como un sabio ahí remago que puede predecir el futuro, algo así. Es que... Lo sé. Pero Pero- Sama era la que nos estaba diciendo que es un oráculo. Ah, perdón. Sama, No sé Sama. qué predecir, no sé qué. Pero ella le dice que tiene que predecir o para que ella está. La gente iba a los templos de los oráculos. Los oráculos eran o dioses o semidioses que tenían contacto con los dioses, ¿cierto? La Y gente les iba a los decían que si mi oráculos burrito va a vivir. a hacerles preguntas antes de tomar decisiones importantes, antes de comprar una casa, antes de casarse, antes de embarcarse en la guerra o en un viaje, iban al oráculo a preguntarle al oráculo, porque el oráculo además veía el futuro. Y había distintas formas de ver el futuro, ¿sí? Lo hacían con observando el vuelo de las aves, con las cenizas, con varias Ahora cosas. lo hacen con una bola de cristal falsa. Las bolas de cristal son muy nuevas, las bolas de cristal todavía no existen. Sí, se veían el fuego, vamos a ver, ¿qué nos cuentan aquí? Ay, ¿qué pasó? ¡Ah! Se murió, perdón. Que educa las divinidades y a la profetisa Temis, encargada de los oráculos. No había hombre más excelente ni más justo que Deucalión, ni mujer más temerosa de los dioses que Pirra. Mientras tanto, Zeus presenciaba la desoladora escena que había creado. Ya solo quedaban dos seres bellos e inocentes en el mundo, todo lo demás era agua. Decidió que la tierra volviera a su estado e hizo retroceder los mares. Primero fueron apareciendo los montes más elevados, luego las pequeñas montañas, surgieron finalmente los bosques y las selvas, y todo volvió a ser como antes, salvo por la falta de humanos. El mundo estaba restaurado, pero al crearlo de ser viviente, le sobrevino una gran pena, y decidió ir a ver junto a su mujer a la divina Temis. Juntos le preguntaron, ¿qué podemos hacer para devolver la raza humana al mundo? A lo que respondió ella, alejaos del templo, cubríos la cabeza y arrojad a vuestra espalda los huesos de la Gran Madre. Se quedaron muy confusos al oír estas palabras. ¿Debían desenterrar a sus difuntas ¿Quién madres? es la gran madre? ¿Quién es la gran madre? No, por eso no saben qué tenían que hacer. ¿Cómo así que alejados del templo cubrió la cabeza? ¿Sí? Y dedicar los huesos de la supuesta gran madre. Echarse Entonces, confusos vamos a a ver. cabeza y arrojad a vuestra... Primero A que lo que todo, ¿quién es la respondió gran madre? Segundo que todo, ¿qué tienen que hacer?
Escuchemos la profecía otra vez, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer para devolver la raza humana? Dijo ella, alejaos del templo, cubríos la cabeza y arrojad a vuestra espalda los huesos de la Gran Madre. Arrojad a vuestra espalda los huesos de la Gran Madre. ¿Cómo así? Vamos a ver. Ah, Se quedaron muy confusos Creo al que ya oír estas entendí. palabras. creo Debían que ya visitar- entendí. Espera, Como un Pues sacrificio. cántela. Vamos a ver. Pues es que no había nadie más en el mundo, ya todo el mundo se había muerto. Entonces vamos a ver. a sus difuntas Ya madres, entendí. se negaban a La Gran realizar Madre, semejante árbol. tarea. De pronto, a Deucalión se le ocurrió que quizás la Gran Madre fuera la tierra y los huesos las rocas que la forman. No perdían nada por intentarlo, cogieron piedras y las arrojaron como les había indicado Temis. Cuando caían al suelo, las rocas perdían su pétrea forma y se transformaban lentamente en seres vivos, en humanos. Todo lo húmedo o terroso se transformaba en carne formando el cuerpo, lo sólido se transformaba en hueso y lo que era avena permaneció con el mismo nombre. Y así en poco tiempo, las piedras arrojadas por Deucalión dieron vida a los hombres y las arrojadas por Pirra a las mujeres. Por eso somos una raza dura, exhibimos pruebas de cuál es el principio del que nacimos. Ok, Una roca. No es el concepto que yo tenía, pero Por bueno. algo somos duros, ¿no? somos muy duros. ¿Qué les parece el mito de Deucalión y Pirra? Bastante buenardo. Muy bueno. ¿A qué Yo Yo mito? ¿A pensé qué que otro? arrojar los huevos de la Gran Madre era matar a la esposa esa. La madre es la madre de Gea. Gea era la madre de los dioses también, ¿no? ¿A qué mitos se les parecen? El de Noé. Al de Noé, porque quedan solos después del gran diluvio. No, pero no quedan Sí, solos. pero no. O sea, Noé queda con quedan con animales. los dioses, ¿por qué? Noé queda con su familia y con los animales, ni que hubieran quedado así Sí. solitos. Y como que Noé. tenía más fuerza para tirar rocas, Pirra, que Deucalión, porque hay más mujeres que hombres en el mundo. Sí. Yo creo. Y por eso en Entonces, ¿les parece este un poquito episodio Clase no mandan somos, allí, ¿no? ¿No se les por parece eso un en este poquito salón al solo mito de somos Adán y 3 Eva? chinos. No. No, ¿por El qué? de, ¿Por qué no, Sama? porque el de Adán y Eva, o sea, sí hay solamente 2 personas, pero no hay ni diluvio, o sea, sí se encuentran varios, Y Dice pero que no hay justamente tantos por un hombre y dioses. 2 mujeres. Pudieron es que- poblar la tierra después de haber sido castigados. ¿Hicieron qué? Poblar la tierra después de haber sido castigados. Gracias a ellos existen los otros humanos. Bueno, sí. Hablando de regalos extraños y de cosas que uno puede y no puede, o debe o no debería exigir, entre esos teníamos a Pirra y a Deucalión. Estábamos hablando del fuego, del conocimiento, de la capacidad de desear y pedir algo, ¿sí? Y por eso estábamos hablando de regalos raros. Gracias a Deucalión y Pirra tenemos a los hombres, según el mito, ¿sí? Estos son mitos, todo esto son mitos. Esto no hay forma de corroborarlo. Entonces, basados en el mito de Deucalión y Pirra, es muy gracioso, a mí me parece muy gracioso, porque sí se me parece, yo digo, uy, no, todas estas religiones, todas se parecen, todas tienen su relación por algún lado, ¿no? Ya sea por el suelo, por el pie, por el ojo, por la nariz, por el moco, por todo. Pero tienen. Y muchas de las historias de la religión cuentan que los hombres vienen de la tierra o del barro, por ejemplo, en los aztecas. Ese es el diluvio en la mitología griega. Es una historia entre héroes y semidioses, ¿no? ¿Cuáles son los héroes de nuestra historia aquí? ¿Cuáles son los héroes de nuestra historia? Pirra, Y a Prometeo. ¿qué? Prometeo, Prometeo, no, Emiteo, Prometeo, no. Primeteo. tampoco. No, el Pimenteo es el hermano. El hermano de Primeteo. Y Algo y Mirra. Eucarión, eso. Deucalión. Eso. Deucalión. Eucalipto. Esa A ver, sabía que alguien lo iba a decir. Entonces, ¿qué quiero yo que empecemos a ver en filosofía, no? Viendo
principales mitos griegos, porque estos son los principales mitos griegos, todavía nos faltan varios, pero entonces yo lo que quiero es que ustedes vean que nuestra herencia, la herencia... ¿Ya cuándo vamos a ver el mito de Zeus? Esa todavía le falta. Mostrar que la herencia de Ah, los yo tengo un griegos libro de eso, creo. Pero ¿cuándo vamos a ver el mito? Porque Zeus es muy importante. porque son importantes los griegos y los latinos, porque mucho de esta herencia está manifestada, muchachos, está presente en nuestras vidas y en nuestra cultura. En nuestras vidas y en nuestra cultura están presentes todos estos mitos. Ay, sí, no voy a la hora de leer ese libro de Sama. ¿Sí? En astronomía, en filosofía, en geografía, en arte y en literatura, por ejemplo, se habla y todo viene a partir de los mitos griegos. Entonces empezamos nosotros leyendo los mitos griegos, ya voy a leer. Empezamos leyendo los mitos griegos y nos vamos a dar cuenta cómo estos mitos y toda esta concepción del mundo antiguo griego todavía afecta nuestra vida. Ay, quedó súper bien puesto el libro, Sama. ¿Qué preguntaste, Elena? ¿Cómo se llama el libro? Leyendas populares de Colombia. Sí. Populares. Yo tengo este que es el nacimiento de los dioses. Entonces quiero que por el lado del concepto vean que sí, o sea, vamos a empezar a hacer algo porque yo quiero que ustedes empiecen a leer también en los mitos griegos. Entonces, Hasta la próxima. vamos a hacer un cuestionario en clase. Primero, ¿qué es un mito? ¿Qué me dicen ustedes? Es algo que no se sabe, O sea, pero algo que lo no se sabe qué creen. pasó. Igualmente que como creen, como tienen el mito de la Tierra es plana, como tuvieron o tienen también. Ya leímos 3 mitos. ¿Qué es un mito? ¿Qué dijo Tiffany? Que es algo que alguien como que se inventó y la gente le fue contando a la gente y la gente o le va agregando cosas o le quita cosas. O sea, no se sabe cuál es la historia real. ¿Y para qué? ¿Qué es un mito, Anne? Es como para saber. Ya no sé. No sé. Sama, Un mito levantó la mano. Sama, ¿qué es un mito? Em, Levantó la mano y comiendo al mismo tiempo. Es, por ejemplo, A ver, les pregunto. lo mismo. ¿Los mitos son historias que pasaron? No. O no No se sabe. no se sabe. O sea, que ustedes creen que realmente un mito pudo haber sucedido. Sí, Sí, pero no se sabe. todo es posible. Es posible que haya pasado, pero no Incluso está la llegada confirmado. de los No está aliens. científicamente confirmado. posible. Si lo Pero- crees, es real. Si lo crees. Sí, igualmente que como inventaron el sonido de los dinosaurios. O sea, es posible que los dinosaurios digan coco o no rar. Entonces, venga, yo les digo, vean, aclaremos primero. Un ¿Desde mito, cuándo? muchachos, un ¿Quién sabía mito ese es cacaraca? un relato, un mito es un cuento tradicional, o sea que se va pasando en la tradición, ¿cierto? Se refiere a acontecimientos siempre prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Los mitos, estos cuentos tradicionales, estos siempre van a tener dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. ¿Por qué? ¿Qué hace un mito? Un mito busca darle la explicación a un hecho o a un fenómeno que no sabemos explicar. Ana. Te iba a decir que el cuento que tiene Sama ahí detrás, el libro ese grande, se parece, pues la carátula parece la campana del diablo. Sí, debe ser. Es un mito. Sí, hay una campana ¿Y el diablo? y el diablo. Entonces, ¿O cómo muchachos, creemos que es el diablo? ¿qué es un mito? Un mito es una narración extraordinaria que busca dar explicación a un fenómeno que no conocemos. Por ejemplo, los griegos, sabemos que los antiguos griegos inventaron casi todas las ciencias básicas. La astronomía, la astrología, la medicina, la antropología, la política, ¿Cómo no sabemos? la botánica. Lo sabemos porque tenemos historia y tenemos documentos que lo prueban. Entonces, ellos eran muy racionales y creían mucho en la ciencia, querían aprender muchas cosas de todo.
pero lo que no entendían le daban explicación con un mito. Por ejemplo, un griego sabía que de la semilla salía la planta crecía, se formaba un árbol, del árbol salía la flor y después el fruto. Y ellos entendían que todo eso a partir de la semilla. Pero si un volcán explotaba, ¿qué decían ellos? ¡Ay, fue madre! Se soltó un titán. Es buen razonamiento. Porque no sabían qué provocaba la erupción de un volcán. Nosotros hoy sí sabemos qué provoca la erupción de un Sí. volcán, ¿cierto? Entonces, los mitos buscan darle explicación a un fenómeno. No son historias reales, pero a partir de eso se entiende de pronto un poquito cómo se mejora. Tampoco estuviste en esas pruebas. Prefeira, no sé si se ve. No se ve. ¿Qué ¿Qué es se eso? ve? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Listo. Entonces, si un mito, un relato, les voy a escribir la palabra griega de mito, yo que soy toda nerd, en el chat a todos les voy a escribir mito en griego. Ahí dice A ver, mito. ahora acá el chat. ¿Qué? Ah, ¿Qué es eso? Ramarangango. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí Gar, dice, gar, gar. Eso es, yo entiendo eso. oh, Entiendo eso. No, ya, Espérate. calma, betarrón. Ahí Gar, dice gar, gar, mito. Mitos, eso es griego. Giramos la cabeza, yo no entender. parece mito. Ese es mito. Lena, te lo acabas de inventar, ¿cierto? No, Mira, que mira, No, gira la no. cabeza para... ese es el alfabeto griego, muchacho. What? Yo sé leer esto. Mito. A ver, ¿a qué no? Ya tú puedes descubrir la tumba de un faraón que dicen un faraón. Ah, esos no son, ese no es alfabeto griego, Jeroglíficos, esos son esos son. jeroglíficos, esos llaman 5, 8 casos 5, llama. Pobre cámara. Sí, hay distintos tipos de escritura. El alfabeto griego es una. Esta escritura, estas letras que ustedes ven ahí, todavía se utilizan hoy. En Grecia, ¿sí? El lenguaje ha evolucionado, obviamente, pero el alfabeto es el mismo, ¿cierto? Ahí dice mitos. Ahora, si un mito es un cuento, un relato, ¿sí? Que Ya tú busca sabes- darle explicación ¿Sabes a un hecho o a un escribir un fenómeno. párrafo en griego? Señora, Tú sabes todo el abecedario, tú sabes todo en escrito y decir en griego. si en griego, por Ya. ejemplo, a mí en griego, por ejemplo, me enseñaron a darme la bendición, a rezar el Ave María. ¿Cómo? A ver, Ya como A ver, prueba. prueba. Necesitamos pruebas. evidencia. Evidencia. Bueno, la bendición en to onomate, tu patros, kai tu hiu, kai tu agius neumatos, amén. Amén es una El palabra. amén sigue siendo igual. Ah, vale. Amén ahora es sí una te palabra creo. griega. Arre. Amén es una palabra griega que significa así sea. Que así sea. ¿Sí? Sacar, sacar. Dígala en... Si un mito es un relato que Tengo una busca forma dar muy, explicación a un muy fenómeno, resumida de decirlo. ¿qué es mitología? Es la biología que estudia los mitos. Es la ciencia que estudia los mitos, exacto. Logos significa Ay. estudio. ¿Sí? Mitos, relato fantástico, logos, estudio. La mitología es el estudio de los mitos. Ah, no, pues que van a saber cómo se hacen esas letras. Ustedes tienen que buscar el alfabeto griego en Word. No se preocupen. Ustedes no van a escribir griego todavía, si no quieren. Si quieren que les enseñe Ok. griego. Supongo que el griego es Carla, ¿a ti te gustaría aprender a escribir una combinación griego? entre números y cosas raras ahí. Abrió los ojos. Amor, corazoncito, activa el audio. Simón. ¿Sí te gustaría aprender a escribir en griego? Según eso, no. No, Dijo no, gracias. de una forma muy resumida. Yo entiendo.
¿Sí? Entonces, si los mitos son tratar de darle explicación a un fenómeno que no conocemos, la mitología es el estudio de los mitos. Nosotros estamos aprendiendo filosofía a partir de la mitología. Vamos a Filosofía de la mitología. Sí, vamos a aprender a partir de la explicación del mundo que dan los mitos, vamos a aprender cómo ver el mundo. ¿Sí? Porque la filosofía es el estudio del conocimiento, el amor a la sabiduría. ¿Sí? ¿Ya entendemos? No vemos el mito como mito, no nos vamos a creer todos los cuentos que nos cuenten, ¿cierto? Estamos diciendo qué representa cada cosa. Por eso sabemos, por ejemplo, que la caja de Pandora no era una caja real, ¿cierto? Me contaron Porque que era como en una caja, olla. pero trate de meter un mal en una caja, de quitarle todo un mal al mundo, uno solo, quitemos un solo mal, digamos el mal genio, algo fácil. Le vamos a quitar el mal genio a todo el planeta. Sí, eso le haría bien a mi mamá. ¿Y cómo es? Vaya. ¿Y cómo hacemos para meterlo dentro de una caja? No se puede. Y entonces esa caja se abre y se va de sopetón con toda la fuerza del mundo, el mal genio va y se le devuelve otra vez a la mamá de esa mamá. Quedó jodida. Cualquiera se asusta, ¿cierto? Entonces lo que representa la caja de Pandora es que en ese momento por mí. salieron todos los otro que era un jarrón. Ay, no, claro, pues cualquier cosa que sea un contenedor, podríamos haber dicho inclusive que era un bolso. Era una botella. Una botella, sí. Entonces la caja de Pandora. Después el trago y ella la botella. El fuego de Prometeo no es una candelita, ¿cierto? La caja de Pandora no es una caja, el fuego de Prometeo no es una candelita. Es el sol representado ahí, bueno. Las rocas que tiran de Eucalión y Pirra para convertirlos en humanos no son rocas. ¿Cierto? ¿Qué representan? Representan la conexión del hombre con la tierra. Ninguna entonces. Porque el hombre también es un animal y es un ser de la tierra. Usted nos explicó eso. Claro, porque somos animales. Hay características que compartimos con los animales. A todos y en especial con los mamíferos. Nos da hambre, todos tenemos que ir al baño, ¿cierto? A todos nos gusta que nos den afecto, nos den cariño, todo eso lo compartimos con los animales. Entonces, las rocas y la tierra no representan solamente rocas, ¿sí? El hecho de que los humanos salgan del barro y que las partes fuertes sean las partes duras y los huesos, ¿sí? Quiere decir que tenemos cosas suaves y cosas fuertes. Entonces, entendemos nuestra naturaleza. Yo soy fuerte, pero si me quito el saco van a ver que soy blandito. De mi abuelita y creo que todas las abuelas les cuelga como un cosito acá. Les crece el músculo, pero hacia abajo. Sí, no se lo mueva así. Y yo... ¿Sí? Es el columpio para la mano. Tía. Señora. Tía. Señora. Tienes un reloj de mi abuelita, creo. Es Sí. un naranjadito con azulito. Sí, porque ¿Y sirve? y me lo prestaron. Sí. De hecho, si no estoy mal, es de Valeria. No, es de Samantha. O mío. Alguna de ellas. En todo caso, el mío me lo prestaron. ¿Sí ve? El que con lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten. Podemos... Sí, pero qué calle sí ni podemos salir. ¿Qué calle sí podemos salir, literal? Podemos entender el mundo y la manera en la que los hombres han estudiado su funcionamiento a través de los mitos y de la filosofía. La filosofía sirve para eso, para hacernos preguntas, para cambiarnos, para no tragar entero, profe, usted dijo que sabía griego, demuéstrelo, ¿cierto? Para que entendamos cómo funciona y cómo le hemos dado respuesta a los grandes interrogantes. La filosofía es la ciencia de las preguntas, no es la ciencia de las respuestas. Y a mí me decían, ay, pero es que los filósofos se contradicen. Hombre, si hay 3 personas
es posible que tengan 3 opiniones diferentes. ¿De qué me sirve a mí conocer la opinión de los 3? Porque de todos 3 puedo aprender. ¿Sí o no? Por eso es que estamos estudiando filosofía desde chiquitos. Eso se llama razonamiento crítico. Vamos a ser críticos, no criticones. Y ya se nos está acabando la clase. ¿Y qué es razonamiento inductivo? Intuitivo es cuando uno dice, bueno, Esto va a salir mal. Estoy caminando a pleno sol y empiezo a buscar sombra. Cuando qué mami. Eso es razonamiento intuitivo, ¿sí? Pero entonces yo estaba en un mini cuestionario con ustedes. Ya sabemos qué es mito y qué es mitología, ¿sí? Ahora vamos a preguntarnos qué diferencia hay entre una narración histórica y un relato mitológico. La narración histórica es más posible que sea verdad. Claro. Y esa respuesta... Luego dice histórica. Histórica. Yo tengo un amigo que es historiador, es un muy gran historiador, es mucho más nerdo que yo. Y se enoja mucho conmigo porque yo le digo... Más nerdo que mi tío. Usted no sabe... Y pues, yo le digo a él, la historia no es historia, sino historiografía. La historia es chisme histórico. ¿Quién cuenta la historia? Es un chisme que se va pasando de generación en generación. ¿Y quién cuenta este chisme? ¿Qué pasó? Los dioses. O sea, no es un chisme, lo que pasa es que uno le cuenta una historia a alguien y la persona le agrega más. Exacto, por eso es historiografía. ¿Y quién cuenta, por ejemplo, la historia de Simón Bolívar y cómo Colombia y toda Sudamérica fue liberada por los españoles? Los ganadores. Señor. No le digas que dile señor, ve y te despides. Igual ya faltan 2 minutos. Entonces, la diferencia entre un relato mitológico y una narración histórica es que la historia sí sucedió, ¿sí? El mito trata de explicar un fenómeno, la historia nos cuenta un fenómeno histórico, sea político, económico, social, ¿sí? Algo que tenga relación con los hombres. Esa es la diferencia. Y ya, cuando decimos que alguien o algo se ha convertido en un mito, decimos, este se ha convertido en un mito del deporte, un mito de la canción. ¿A qué nos referimos? Siempre a los que les gusta el fútbol. Ann. ¡Chao, papi! Eso. Bueno, esas se las voy a dejar en el aire porque falta menos de 1 minuto y yo quiero que Sama se despida del papá. ¡Chao! Bien, chao. Hasta luego. Al rato nos vemos. En los 15 minutos. Chao. Chao.